Empezaremos este programa, que en realidad ustedes se van a dar cuenta que más que un programa de entrevistas, esta vez es una sesión de poesía con dos citas. Una de Federico Hölderlin, quien en un fragmento bastante conocido del poema Pan y Vino dice: tarde llegamos, amigos, y tan tarde. Cierto que viven los dioses, sí, sobre nuestras cabezas allí arriba, en otro mundo, en acción eterna. Y en apariencia, despreocupados de sí vivimos. Entre tanto, ¿qué pudiera hacer o decir? No lo sé. No sé que hagan falta poetas en tiempos de miseria. A pesar de todo los hay, me dirás. Y son, cual aquellos sacerdotes consagrados al dios del vino, que de tierra en noche sagrada erraban perdidos. En este poema impresiona esa pregunta que tal vez es una primera fractura con la que se va a iniciar toda la poesía de la modernidad. La pregunta es: ¿qué pudiera hacer o decir ante la ausencia de los dioses? Y Hölderlin contesta: no sé. Y luego dice: ni sé tampoco qué falta hagan poetas en estos que él llama tiempos de miseria. Otros traducen tiempos de indigencia. Corrió mucha agua bajo el puente, mucha sangre bajo el puente, mucha tinta bajo el puente, y ya después de la fractura los dioses y Dios habían muerto, y en La tierra baldía un poeta chileno escribe porque escribí, y dice: ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pobres lectores. Porque escribí, no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí, estoy vivo. Enrique Lin, en el libro La musiquilla de las pobres esferas. Quisimos responder, no sé si se puede responder la pregunta lanzada por Hölderlin: ¿para qué poetas en tiempos de indigencia o en tiempos de miseria? Y quisimos reafirmar también la certeza ética de Lin de que la poesía sigue viva, lejos del poder, lejos de la certeza, pero sigue viva. Porque escribí, estoy vivo. Siempre se hacen homenajes, yo mismo con nostalgia hablo de los grandes poetas que uno conoció. Yo tuve la suerte de conocer personalmente a Atelier, tuve la suerte de conocer a Lin, estoy hablando de los grandes últimos, de Anguita, etc. Pero a veces por estar concentrados nuestra energía en la nostalgia nos perdemos lo que está pasando hoy día. Y se hacen poco homenaje a los poetas vivos, a los de ahora. Y quisimos hacer un homenaje a la poesía chilena, y para eso invitamos a 4 poetas chilenos, jóvenes, nuevos. Las palabras son un poco cargantes, las clasificaciones, no se me ocurren otras. Poetas que tienen una obra de gran calidad y gran nivel, y que algunos más silenciosamente que otros han sostenido este ejercicio difícil, este ejercicio que a muchos les parece imposible e incluso raro, a muchos de los que nos están escuchando. Y que sin embargo tal vez este ejercicio, el ejercicio de la poesía, es el que más nos debiera hacer sentirnos orgullosos como habitantes de este país. La poesía, la producción poética, la calidad, el nivel de nuestros poetas. Quiero agradecer a los poetas que nos acompañan hoy día. Gloria Dunkler. Muchas gracias, Gloria, por estar acá. Gracias por la invitación y un saludo a todos ustedes también. Está también conmigo, está con nosotros Cristian Formoso. Gracias, Cristian, tocayo. Gracias a ti, tocayo. Julio Núñez. Muchas gracias, un honor estar acá contigo. Y Héctor Figueroa. Muchas gracias por la invitación. Igual, es un honor, sabiendo que este es un espacio mágico dentro de la televisión chilena, y saber, no sé, que ha habido en estos espacios tuyos, ha habido gente que yo admiro mucho y a la que le tengo un gran afecto y cariño, como Roberto Bolaño, Jorge Tellier y muchos más que han pasado obviamente por este espacio que tú has creado. Así que, bien. Ahí estuvo sentado Jorge Tellier. Ahí, acá mismo. Ahí enfrente.
Bueno, yo estoy muy contento y quiero decir también que esto es una antología, como todas las antologías. Por supuesto que arbitraria y no puede ser de otra manera la antología de un lector. Con apoyo de amigos y de otros lectores, porque no lo hicimos solo, decidimos buscar, porque no caben más en la mesa, porque por supuesto que podrían haber muchos más y seguramente más adelante habrán más. 4 poetas que estén haciendo una poesía que sea interesante y donde haya oficio y donde haya rigor en los distintos registros que conocemos. Y la idea es hacer una suerte de banquete de poesía, ¿ya? Así como el banquete platónico, un banquete que cada uno vaya leyendo poemas y vayamos conversando. Rápidamente una presentación breve. Gloria Dunkler Valencia nació en Pucón en el año 1977. Se puede decir la edad porque eres muy joven, o sea, no hay problema, ¿ya? Generalmente no decimos la edad a nuestras invitadas femeninas. Nacida en una familia de artesanos, músicos y pescadores, cursó pedagogía en lenguaje y comunicación, trabaja en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, ha obtenido importantes premios y entre el último el premio Academia Chilena de la Lengua 2010 al mejor libro del año, que es este, y que me vas a decir todo el título porque es un sincretismo del Mapudungún o Mapuzungún y el alemán. Bueno, yo no, el alemán no lo manejo, a mí me asesoró una profesora de alemán, ¿Ya? pero en español es Zorros de Yafenko, Fuchse von algo así. Lafenko o Yafenko. Yafenko, Yafenko. Yafenko. ¿Y Yafenko, Gloria, dónde está? Es una comunidad al interior de Pucón. ¿Ya? Sí, frente a en ese sector se radicó una colonia de alemanes. Así que por ahí... Y tú eres surge- descendiente de ese grupo de primeros colonos, de Claro. primeros inmigrantes. Claro. Y viviste en Yafenko. Luego, desde Punta Arenas, viene llegando Cristian Formoso. Cristian escribió y ha publicado este libro que se llama El cementerio más hermoso de Chile. Es un bello cementerio el de Punta Arenas, pero va a tener que explicarnos por qué es el más hermoso o por qué se dice que es el más hermoso, jugando en torno a la idea, porque es una parte del juego del libro. Cristian nació en Punta Arenas el año 71 y ha publicado distintos poemarios, El odio, La ciudad invertida, Puerto de hambre, y ha obtenido distintos reconocimientos, becas, ha estudiado también en Estados Unidos, y este es su libro, El cementerio más hermoso de Chile, editado por Cuarto Propio. El tuyo estaba editado por Ediciones Tácitas. Está también conmigo Julio Núñez. Julio Núñez es el reciente ganador del concurso de poesía de la revista Libros, con este libro El breve latido que burla al silencio. Julio nació en Yumbel, 1967, profesor de artes plásticas, y es fotógrafo forense de la Policía de Investigaciones. O sea, junta los dos rigores de dos oficios que requieren bastante rigor. El trabajo tuyo es de una precisión fotográfica y una precisión de conocer un campo y un oficio, que es el de lo que trabaja en la PDI, y el oficio también del poema, ¿no? Y me acompaña también, y está con nosotros, y aquí está perdido este librito, Intemperancia, de Héctor Figueroa. Héctor Figueroa había publicado también el libro Groggy, un libro para los que leen poesía bastante elogiado, que ha tenido críticas de otros poetas contemporáneos a él también, conocido como el Chico Figueroa, pero es un gran poeta discipulado en libros de formato chico, una poesía, ustedes la van a escuchar, una poesía de una voz bastante coloquial, libre, pero donde hay un trabajo, se nota, hay un trabajo poético y un afinamiento extraordinario, un libro que me hizo reír mucho en el buen sentido de la palabra. ¿Ah? Gracias, Héctor, por estar acá en Una Belleza Nueva. Gracias nuevamente. Bien, vamos a partir nuestro banquete. Entonces vamos a partir contigo, Gloria. ¿Ah? Escojamos alguno de tus poemas, de tu libro, ¿sí? Contándonos brevemente, los libros yo sé que no se pueden contar, pero para contextualizar, ¿qué cuenta este libro? Porque tiene un elemento narrativo, obviamente. Sí, ¿Qué cuenta tu libro? ¿Cuál es la historia que se poetiza aquí? bueno, la idea de este es el libro del trabajo de 5 años, ¿ya? Es una mezcla de investigación, de testimonio, de documentos históricos y por último de creación, ¿ya? Y ahora bien, este libro es, lo que pretendía yo con este libro era el reflexionar en torno a las colonias alemanas y los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, que eso no se había tocado en poesía,
Entonces eso me pareció un nicho interesante de tratar, que no estaba entonces. Ahora, de alguna manera lo que tú hiciste es meterte en una de las empresas más épicas de la historia de Chile, de la inmigración, así que cuento de Vicente Pérez Rosales, de estos alemanes que tuvieron que desbrozar y sacar los bosques para abrir un territorio, fundar. Claro. Ahí murieron muchos, murieron niños, hay cementerios donde todavía están, y toda una parte de la historia del sur de Chile tiene que ver con esto. Y tú te metiste adentro, hiciste hablar esas voces de nuevo. Sí. Y ¿podrías conectarlo con algún recuerdo de infancia? Claro, los relatos de mi abuelo, Ujú. sí, de mi abuelo en torno a su infancia también en la colonia. Y en los contactos que se daban con los mapuches de ahí de la zona, en los trabajos, el lenguaje, en la primera escuela alemana que existió en el lugar. Entonces todo eso, esa vida cotidiana que lo impregnó a él, yo también le iba preguntando y él me iba narrando. Entonces de ahí un poco está esa inspiración que es como el espíritu del libro. Tú en este libro, por supuesto que hay mucha ironía, hay mucha crudeza también, hay una mirada crítica, pero al mismo tiempo hay un cariño por todos estos personajes, una suerte como de rescatarlos en sus sombras y sus luces. Sí, esa era la idea. Fundamentalmente que el ser humano en sus momentos de luces y de sombras, como dices tú. Eso yo creo que se conocía, todos conocen de la colonización, o al menos la han escuchado, pero el tema político de la colonización, eso faltaba, ¿ya? Y eso también se conecta con la naturaleza y con estas decisiones que tomaban estas personas, ¿no? De seguir una idea o quedarse en el país. Entonces, eso faltaba. Y eso genera todo sentimientos de encuentro y desencuentro dentro de la misma colonia, ¿ya? Y de eso no se hablaba mucho, es como un tema tabú todavía. Entonces me parece interesante que se reflexione sobre eso. Había un tupido velo, como se suele decir ya. Sí, sí, es necesario que se reflexione sobre eso. Partamos entonces. Ahora es la poeta la que habla. Se acaban las explicaciones y empieza la poeta. Podrías partir con la primera, tal vez, las tierras de... Sí. Sí, la llegada de los emigrantes, del capítulo 1. Las tierras de Yafenco jamás fueron un Edén, como se nos dijo. Las huellas yacían pobladas de espinas. Lluvias y vientos resultaban devastadores, antojadizos, y el páramo cerraba sus entrañas a la siembra. Frutos silvestres y ovejas ramoneando los prados se negaban a dejar su cautiverio. El bosque no se consentía derribar y los ríos se abrían paso con más furia. Las tierras de Yafenco fueron un laberinto de secretos, un enjambre de preguntas sin respuestas. Voy a compartir con ustedes un texto de Mezcla, Sangre de roble. Y si mordieras lo que palpita aquí adentro, ahora te llevo a la mesa de la curtiembre, preparo el vino y enciendo la ópera predilecta, la compañía de lobos y serpientes, el vuelo de brujos, nuestros sueños ardiendo en las brasas. Cantaré a tus padres y el triunfo será mío, verás que al fin cortaré el nudo del secreto. Seamos caudillos en estas líneas, que otros descubran el rastro, que sean testigos aunque no lo quieran. Y para que nadie se interponga, dominemos el hacha y el fuego. No cantaremos a la rosa ni la haremos florecer aquí. Vamos a deshojarla hasta hacerla sangrar, hundirla en sus espinas, asesinarla, que así sea. No lo quiere Dios ni las leyes mortales. Lo trama la vida desde el misterio, lo ordenan los linajes que se unen bajo tierra cuando se trata de escoger, de enseñar un canto al hijo que viene. Hay dos voces en el poema, o por lo menos hay varias voces, pero está la voz de Karl, un personaje que es un alemán, Sí. un joven alemán, y hay otro, me da la impresión que uno que se queda acá, que es el que se queda en Chile, y el otro es el que va a la guerra, Claro. porque estamos en el momento de la guerra. ¿Cómo cruzaste y quiénes son esas dos voces de este libro? Bueno, ahí hay recopilaciones de experiencia de personas que efectivamente de distintos países viajaron
ya defender a su país. Y también están los otros que se quedaron. Por ejemplo, yo recuerdo que mi bisabuelo, él, por ejemplo, no alcanzó a llegar a la primera. Y así hay mucha gente que llamado por el llamado de la tierra, fueron. Y están los otros que se quedaron y también estaban las noticias que llegaban, que eran un poco sombrías, no se sabía mucho. Tal vez podrías escoger uno de los textos, no sé si de Carl Ya, son bien impresionantes. Misivas de Carl desde el frente. ya. ¿Te parece? Podría ser el texto Carne de cañón. Admiraba el salvajismo de los pelotones hambrientos de sangre y gloria, de las vidas que quitaban, su rabia destripando al inepto, acampando bajo el cuerno de Tauro o dorando el cabrito cerca del fuego, siempre con la muerte dormida en los morrales. Me asqueaba el horror de las almas fuera del esqueleto, el rezo agónico y la mano sujetándose, la mentira que narraban al otro lado de las radios, el fin de unos corazones delirantes hundidos en la plasta. Allí lo supe, los siglos y los pueblos son todo lo que parece cambiar. Muchas gracias, Gloria, por esta primera apertura de este bellísimo libro y potente libro que le da voz a esta situación límite, a esta frontera que se armó ahí entre dos mundos, el mundo mapuche y el alemán, y el mundo dentro de los mismos alemanes, y entre los que se fueron y entre los que se quedaron. Bueno, Adriana Valdés dice que Gloria Dunque se siente como un conducto de muchas y mezcladas voces. Ninguna anula a la otra. Se presentan sucesivamente o se entreveran hasta armar algo que no está en ninguna de ellas aisladamente. Es un libro coral, de alguna manera. Y vamos a dar un salto en el registro y vamos a escuchar la poesía de Héctor. Y quiero que me cuentes un poco, bueno, el origen es obvio, pero tus dos libros tienen que ver con el estado de intemperancia. Y Un poco, sí. háblame del libro anterior y de este, y cuál es la relación entre ambos. No quiero ser un farsante, no, el libro Groggy, Ya. Groggy es lo mismo que el libro Intemperancia. Salió preliminarmente el año 2003, Ya. si mal no recuerdo. Y el libro Intemperancia salió el 2007 con un homenaje a Enrique Lin al final del libro y algunos textos diferentes. Pero básicamente el mismo libro, porque los otros eran apenas 100 ejemplares, Groggy. Y esto después se me dio la oportunidad en ediciones tácitas que me publicaran. Y bueno, estoy contento porque son muchas más ediciones y puede llegar a más gente el libro. Bueno, tu poesía se ha encontrado con los lectores que lo han seguido, que lo han disfrutado. Aquí leo una entrevista que apareció que te hizo David Busto en Letras de Chile, el año 2004, que dice que, bueno, tú has sido conocido en publicaciones y en el recital de la Plaza Camilo Mori de poesía, el más recordado fue, dice Busto, el que más onda creó con la gente. Nos juntamos con él a tomarnos un vaso de vinito y de esto salió la conversación que viene luego. Es una poesía que vamos a escuchar de inmediato, una poesía que no la vamos a clasificar porque tú mismo te resistes a las clasificaciones. Hay por allá la poesía objetivista, siguiendo la idea de Carlos Williams. Pero Claro. Ahí me fue bien en ese recital, no leo mucho en público, pero me fue bien, había como 200 personas, fue un buen recital al aire libre en la Plaza Camilo Mori, al atardecer, casi con el crepúsculo. Y lo que pasa es que básicamente tuve suerte porque me tocaron 4 poetes más muy nerudianos, Muy con malos. sonetes y leyendas. Entonces yo lo que hice con una polera punky que andaba trayendo, en vez de estar sentado me levé. O sea, me subí, me tuve que arreglar el micrófono y leí básicamente. Leí bien, leí un poco mejor los textos nomás. Y por eso la gente tuvo una mayor recepción. ya partimos pegándole al padre. Pero Héctor, ¿por qué me Claro. atacas? Esa es la Claro, obra de no, porque a veces son poemas incluso frescos de alguna Sí, gente actual o joven, pero lo leen con un tono lastimero a veces, que no se condice. Mi amigo Yuri Pérez de San Bernardo, él tiene una poesía prístina, fresca, que a mí me encanta, pero le pone un tono lastimero y nerudiano que no corresponde. Entonces son Ahora, cosas que suceden. esto que sea prístino y fresco, ustedes lo van a ver, no significa que no haya profundidad en la poesía. Una cosa, hay levedad, pero la gracia es que la profundidad está en la levedad. Ese es lo más difícil de lograr ese registro, ¿no es cierto? Claro. Sí, este es un libro básicamente que se escribió en los años 90, con una máquina Olivetti Lettera 35 antigua, y unos 10 textos de este libro deben ser solamente en computador. Entonces, es un libro que yo le tengo mucho cariño porque los otros 2 que tengo que se van a publicar
ya son con computador y otra cosa. Estos son poemas ¿Cuál es la más diferencia de trabajados. haber escrito en una máquina Olivetti y escribir en un computador? Para alguien de otra generación, no, pero Claro, yo tuviste alcancé a la escribir transición. mucho en máquina de escribir. Era una cosa mucho, obviamente, artesanal. Y uno se remitía más al verso exacto, al adjetivo exacto y todo, mientras que en el computador uno se pone inevitablemente más discursivo, más narrativo, si se quiere. Ujú. Porque mis otros 2 libros no tienen nada que ver con este. Son 3 poemas largos los que tengo y mucho más narrativos, si se quiere. Entonces uno se larga a escribir. Esa es un poco la diferencia. O sea, el computador tiene el riesgo de la retórica. Sí, y de la charlatanería, claro, absolutamente. Entremos en estado de sí. intemperancia, entonces. Bueno, Vamos a embriagarnos, como decía de Baudelaire, de poesía, de virtud o de vino, pero embriaguémonos, dice Baudelaire, en el prólogo de los poemas en prosa. Démosle nomás, Héctor. Este libro, obviamente, no es, hay algo de política, no en el sentido épico a lo Neruda, pero sí algunos críticos lo han dicho que hay una micropolítica, si se quiere, sobre todo en los años 90. Y esto está inmerso en lo que dice Cesare Pavese, el gran autor italiano de Lavorare stanchi o Trabajar cansa, en su estudio de literatura norteamericana. Por ahí dice una frase que yo me adhiero absolutamente a la frase que dice Cesare Pavese, que dice: las palabritas, las frases, las modas literarias jamás son casuales. En ellas se refleja toda una situación económica, ideológica y social. O sea, es antigua la palabra, o sea, se nota al tiro la diferencia entre un flaite y entre un paltón, entre mi dialecto lingüístico, que pertenezco al barrio Franklin, o barrio Avenida Mata. O sea, uno siempre está inmerso en una situación Uno social. está situado, como diría Enrique Lin. Poesía Claro, situada. poesía situada absolutamente. Voy a leer este texto, este poema. Está en la página 21. Se llama Dinero. Solo una cosa no es común, y aquello es el dinero. Papeles que adeudas hace años, intereses acumulándose en DICOM, tu nombre en el boletín comercial, amontonado junto con otra pila de rutes, miles de nombres y apellidos chilenos, Muñozes, Rojas, Millanaos, Figueroas y González por doquier. Nos introducís en la vida y dejáis que el desdichado, pobre imbécil, llegue a ser deudor. Y una sola cosa ocurre: trabajes mucho o poco, el dinero no te sucede. Más de 8 horas diarias para que todo siga igual, mes a mes, siempre bajo el tránsito de las emociones. Plata, plata, platita, flor azul de nuestra decadencia, que el gas, que la luz, que el teléfono. Fines seculares a medio pelo, familias completas enfermas y neuróticas. Ya lo decía Carlos Droguet, no hay tristeza más atroz que la falta de dinero. Bueno, este poema, yo le haría un link a Usura de Cerro Pound, ¿no? Es como una usura, pero de los 90 y en Chile. Y los que nos vieron ya lo entendieron perfectamente, ¿no? El público chileno que nos escuchó. Y Gonzalo Rojas también tiene un poema sobre el dinero. Bueno, está Poderoso Caballero Don Dinero de Quevedo. Madre, yo al oro me humillo, dice Quevedo. Claro. No, sí, se ha tocado mucho el tema. Y vamos a otro, sigamos con otro, por supuesto. Yo seleccioné los míos también, pero... Hay uno que es Gorrión, que me gusta a mí. Leámoslo. ¿Te parece que pudieras Sí. darle gusto de leerlo? Dedicado más a un jazzman, y dice mágico pedagogo de las matemáticas, que fue Héctor Novoa. Sí, es un profesor de matemática que vive en la comuna de Independencia. Es un caballero que yo a los 26 años de edad recién di la prueba de aptitud académica, porque yo venía del mundo laboral. Trabajé 5 años tomando el Estado de la Luz en Chilectra y otros 2 años en una imprenta. Y a los 26 años de edad doy la prueba de aptitud académica y yo no sabía, apenas sabía multiplicar, dividir, restar. Y este caballero era un jazzman, tenía cualquier cantidad de discos por toda su casa, saxo tenor, saxo alto, guitarra, un gran músico. Y ese caballero me descubrió la magia de las matemáticas a los 26 años. Ahí aprendí a dividir, a multiplicar, todo eso es lo que no aprendí de primero medio a cuarto medio, lo aprendí ahí. Y ahí pude acceder a la universidad, que nadie confiaba que podía acceder a la universidad, y di la prueba y entré un par de años, estuve en la Oye, Universidad tanto Católica. dinero invertido en tanta reforma pedagógica, lo que habría que hacer es multiplicar estos Héctor Novoa, sí. en los y la poesía, ¿quién fue cómo llegaste a la poesía y a escribir poesía y a estar en la poesía?
Es que de niño me gustaron siempre las historietas, las historietas y los dibujos. Yo quería ser dibujante cuando niño, incluso creé una historieta para mis compañeros de colegio cuando iba en quinto, sexto año básico. Mis padres me retaban porque usaba estos cuadernos y quedaban súper delgados porque yo sacaba las hojas del medio. Hice una historieta de la Gente 5-7 que duró hasta el capítulo 60 y tanto. ¿Ya? Y bueno, y leí mucho en la revista Scorpio, El Mundo de la Gran Historieta, que es una revista argentina, y llegaba acá a los cachureos de Franklin o a San Diego, en las tiendas de viejo de San Diego. Y ahí conocí a Corto Maltés de Hugo Pratt, obviamente. Había un artista chileno, un dibujante que se llama Arturo del Castillo, que dibujaba el mundo del oeste, del Far West. Y estaba el Eternauta de Esterhel. Vengo al mundo de la historieta y obviamente a los 16 años empecé a escribir. Bueno, eso se nota en tu poesía. Es una poesía que narra en espacio breve, en pocos versos, narra un cuento, una historia, un mundo, y con caricaturas también, con personajes, con el trazo del cómic. Démosle con Gorrión. Gorrión. Gorrión, a don Héctor Novoa, jazzman y mágico pedagogo de las matemáticas. Tiempos de conquista, Gorrión fue traído a Chile por sacerdote español. Gorrión cómese huevos de golondrina, hizo desaparecer jilgueros de bello canto pero más pequeños que él. Como palomas, Gorrión se alimenta de cualquier cosa, ejem, cuando pasa camión de basura dejando restos en pavimento. Extiende alas a Gorrión, encontrarás lleno de piojos su pecho alas. Gorriones abundísimos en Chile, por cables eléctricos de calle o el limonero árbol patio de tu casa. Gorrión canta mal, ni siquiera canta, mejor no hablemos de trinar. Dicen que gorriones no permiten mucho tiempo de cautiverio. Antes prefieren romperse cabeza contra jaula, toda sangre salpicada sobre alas, violentamente heridas, pero en vuelo. Ahí rescatas un pájaro emblemático y arquetípico de nuestra ciudad, Claro, que está en todos los jardines. sí. ¿Ah? El gorrión. Sigamos. Esta bonita día viernes, ahí nos metemos en el mundo etílico que tú logras Claro, convertir en y poesía. termina la gente, eso no me gustó mucho, la gente de Tácita, los dos últimos versos no son míos, son del gran Charles Baudelaire, y yo los tenía en cursiva, obviamente, para que se notara la diferencia, sí. para que no parezca plagio. Es cortito, lo leemos. Es sobre todo para mis ex compañeros de trabajo del que tomábamos el Estado de la Luz, de Chilectra. Que a todo esto no trabajamos en Chilectra, sino que para estas famosas contratistas. Así que... Otro mundo. Otro mundo también. Día viernes, a mis ex compañeros de pega. Tomábamos como si aquellas fueran las últimas noches del mundo. A la mesa las botellas, pequeña radio a pilas en mano, apostar por algún caballito. Teníamos el teletrack a la vuelta. Ganábamos y perdíamos, más perdíamos que ganábamos, pero seguíamos bebiendo, derrochando el mísero sueldo, siempre los últimos en el bar, conversa que charla, curándonos raja. Pero escuchemos al vino, disfruto de un placer inmenso cuando caigo en la boca del hombre al que agota el trabajo. Eso que tú dices de el plagio, la poesía, bueno, ustedes lo saben, está lleno de robos, pero son robos sagrados. Todo poeta roba y el tema es cómo robar y cómo meterlo en el poema. Claro, ¿Ah? sí. Gonzalo Rojas es el híbrido de los híbridos en Chile, con toda su tradición con Vallejo, con Lotremont, con Rambaud, ¿no? Él es un verdadero híbrido, Gonzalo Rojas, y él nos asusta. Y no por esos poemas en cursivas tampoco. Y dice, no le copien al copión maravilloso de Ezra, ¿no? Claro, sí, pues juega mucho De con Ezra eso Pound, también. que era un gran copión. Claro. Sigamos. Voy a leer un poema que es un homenaje al mundo este surrealista de la mandrágora, de Enrique Gómez Correa, Teófilo Cid, Braulio Arenas, que es un ejercicio que yo hice básicamente. Se llama Mandragórico. Mandragórico. Palabras náufragas de una mente inepta e incognoscible que destrozadas navegan como un viejo podrido velamen por aguas de pipeño, chicha y vino tinto y que sin embargo llegan a tierra a una recaída cubitos de hielo Jack Daniels de un pequeño islote, cocaína al sol, donde plantadas se yerguen a los cuatro vientos, viejas matas de marihuana estas, al cuidado riego de mujeres desnudas, donde te curan, sueran con martini rojo de vuestras respectivas psicosis tóxicas, brotes de locura. ¿Cómo construyes ese texto? ¿Qué se cruza ahí?
Estos se podría decir que son textos más intemperantes, absolutamente intemperantes. O sea, obviamente que uno los corrige y todo eso, pero traté de hacer un ejercicio de ¿Pero se puede surrealista escribir acá. borracho como Tagua o no? No, pues obviamente que no. Porque no. lo insinúas a veces. Sí, ¿eh? Intemperanza también es un libro que es un homenaje a la gran fraternidad de los borrachos de la que hablaba Marcus Lore, porque es un título cínico. A los santos bebedores. A los santos bebedores. Y es un homenaje a esa gran fraternidad de los borrachos que habla Lori, y también al mundo. Todos los poetas esperan el vinito de honor al final de un lanzamiento. Se hacen los lesos. Pero obviamente que para escribir poesía no hay que estar borracho como Tagua, nada. Tal vez Jorge Teillier, que tuvo bastantes problemas con la bebida, él decía que con un poquito de trago hacía bien, de repente, para soltar el córtex que hay en el cerebro, una cosa así, pero un poquito, y ahí viene una chispa, y es verdad. Pero no, porque uno escribe mal y al otro día ve las cosas y son horribles. Y vienen dos resacas. Vienen La dos resaca la resacas. lectura y la resaca. Claro. De leer el poema. Claro. Y muchas gracias, Héctor, por esta primera cata de poesía. Esta sí que era cata, literalmente. Y vamos con Cristian Formoso y el cementerio más hermoso de Chile. De este poema, bueno, se ha dicho lo cliché, poesía al fin del mundo. Interesante un poeta, una voz de Punta Arenas. En este poema tú rescatas navegaciones, sueños, naufragios, desde Sarmiento de Gamboa, pero pasando también por voces de aborígenes, pueblos aborígenes que se perdieron, restos de aborígenes, voces contemporáneas, hasta llegar incluso a la pantalla del computador. Exacto. Es un paso, un viaje y un cruce, y un cementerio, como son los cementerios que tienen barrios, distintos Exacto. tipos de difuntos, NN y gente con nombre propio. Un libro contundente y en términos de construcción hay un trabajo tremendo en este poema. La isla Dawson, etcétera, 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 etcétera. Me recordó un poco el ejercicio de Edgar Lee Master de escribir este poema del Spoon River, un cementerio donde hablan los muertos. Sí, me lo han dicho mucho, fíjate. El primero que me lo dijo fue Zurita, cuando el año 2003, creo, me pidió algunos poemas para la antología Cantares, y yo le pasé unos poemas donde unos muertos hablaban. Me dijo, oye, pero ¿has leído a Edgar Lee Masters? Y yo no lo había leído. Pero no tiene nada de raro, viviendo en Punta Arenas, que es una ciudad que se vanagloria de tener el cementerio más hermoso del país, ¿no? Que uno termine escribiendo eso, finalmente, o dándole una vuelta a ese mito urbano que es el mito del cementerio. Vamos a recorrer contigo ese cementerio. Veamos. Bueno, ¿Por dónde partimos? ¿tienes alguna idea? Tengo alguno escogido, pero me gustaría que tú partieras escogiendo y yo sí te puedo sugerir, como lo hice antes. Una estrofa del extracto apócrifo de la Araucana, el cual declara el cementerio más hermoso del Chile, el texto inaugural, ¿no? La Araucana. Zurita mismo decía, ¿no? Chile antes de ser un país fue un poema. Sobre sus islas o en tierras bañadas por cielos más hondos, o en su silencio, o en las planicies que lloran calladas, el luto sin pausa, hermano del viento, se llega a la tierra no cortejada por ningún vivo, guardada a los muertos, que callados se siembran divididos, soñando el mismo sueño de los ríos. Que callados se siembran divididos, soñando el mismo sueño de los ríos. Es la octava real, ¿no? Es la Sí. imitación de la octava real de Ercilla. O sea, reescribiste el poema de Ercilla de alguna Es manera. una idea, ¿no? Declaro a la vez que es apócrifo. Es un poco el juego, ¿no? Voy reescribiendo muchas cosas en este libro. Y claro, reescribo algunos poemas de Neruda también. Eso lo- Un poema de Neruda. Claro, Lo eso- reescribo 6 veces. Claro. Ah, ya. Hay una zona Y en Gabriela que Mistral también, que vivió también en Punta está Arenas, allí, ¿no? que estuvo en Punta Arenas casi 2 años. Sí. Sigamos el sí. recorrido porque... A ver, una de las reescrituras de ese poema que se llama La noche del soldado, que está en la residencia, ¿no? A ver si lo encuentro. Este índice no sirve para nada, ¿no? Porque es muy, No, es muy está Pedro de voluminoso. Valdivia, Sí, pero están también seres anónimos. sí. Pero puedes ir escogiendo mientras los buscas, si no... sí. Hay uno que se llama Fuerte Bulnes, que es bien irónico, me gustó mucho. Ah, sí. Ese tiene que ver con la cabeza de Pedro Valdivia toma posesión del cementerio. Ujú. Solo la cabeza. Mm. No sé si leerlo entero es Sí, un poco largo. léelo, tú escoges, tú editas. No necesito del cuerpo para augurar las verdades de estas escenas, traficadas sobre el destello de un sol al fondo sombrío de una pequeña poza.
Solo los dientes de batallones derrotados por la clerecía, la conquista que nadie ha de arrebatarme, para gloria de mi talle configurado los excesos. Al sur le di mi cuenta, pagada con un metal afilado los huesos de los reyes. Una tiranía absoluta por llegar a comprenderlo de este oscuro remanso. Partir para llegar a la puerta de los sepulcros tantos años antes perdido en el tiempo, que no es ni con mucho estar perdido en el espacio. Estar perdido tampoco es abalanzarse sin ánimo de poblamiento devoto. A Chile le hacía falta este pesar cargado de naufragios e de inmigrantes, la expresión de un destino para abrir las venas con sus recodos estrechos y sus miradas teñidas de deterioros, unos acordonados sobre un pilote o un callejón tras una barricada, todos atrincherados en el patio yendo hacia abajo, pateados hasta cupir la sangre del continente, empujados a la fuerza, la última embarcación apolillada en mitad de la pampa, movida por la fuerza negra de una mediación espontánea, angustiada tal cual, ¿cómo decirlo? Hallas el pez fuera del agua, una intoxicación de sentido, una exacerbación de uno de tus propios elementos, tratando de explicar con palabras de buena crianza lo que te significa quedar varado en medio de la planicie y quedar con la sensación de haber evitado la vasta apertura de un cuerpo que tiene nombre y no cabeza, sin boca ni pronunciar lo que hasta hace poco fue, cómo hasta hace poco respiró, por dónde entra y sale el oxígeno de este país, quién dializa la sangre que se coagula en las calles, quién dice, falta esta cabeza para decir más palabras, los letreros de carnicerías, los de notarios donde legalizar tus fotocopias en blanco, el acta de nacimiento de este responso que quiere ser sonata chilena sobre un telón universal, con palabras que se renuevan y se ven ahorcadas en los árboles enanos por las podas de los inviernos. Yo podría asumir que esto se trata de hablar, porque ya las extremidades no suben al podio de las que las sienten, ni cuando yo estaba despierto reinaba el viento hacia el sur de la misma manera, menos cuando miraba mi cuerpo desde ya cierta distancia, menos ahora que no veo el propósito de seguir este repaso, de enquintarme en el hielo sin presunción siquiera de verme traspasado entre los condenados a la gloria, sin señalar con un puesto o una cruz, ni por morir entre estos desperdicios del devenir. Yo podría asumir que de esto se trata, pero alguien ha perdido la cabeza al dar luz sombras y sombras. Un país acorralado se levanta frente a un camposanto. Levanten las manos, todos. Es un monólogo, una voz, y qué difícil sostener eso, en un texto tan largo, sostener esa voz. Viento, digamos. ¿Ah? Oye, Tiene- Dos niños, fosas, última esperanza. Ese mira. texto es impresionante, página 57, es otro registro distinto del anterior. Sí, es un registro antropológico, ¿no? Claro, a ver, léelo y luego podemos contar la historia. Se consignan con certeza 2 sepulturas de niños nacidos muertos. El más joven de meses inútero, el segundo muerto durante o antes del parto. Palabras claves: indios canoeros, sepultura, prácticas funerarias, nacido muerto, última esperanza. Los restos recogidos en 1990 estaban sobre un terraplén, lejos de la costa, sobre el sector estancia Ana María. Eran huesos dispersos, sin conexión ni organizados, mezclados con la tierra removida. Es probable que en la primera visita los pequeños humanos no fueran identificados como tales. Los restos se componen de 76 piezas de todas partes del cuerpo. Ningún diente fue repertoriado. Para mejor comprensión, cada pieza según su pertenencia. Individuo A, el mayor; B, el menor. B es el menos representado. 21 piezas en total, 2 elementos de cabeza, 6 de huesos largos, sobre todo de partes superiores del cuerpo. El individuo A está formado por un total de 55 piezas. Los huesos no tienen nada de especial. Ahí se retira el poeta y pareciera que habla simplemente una voz impersonal que registra. Exacto, es un registro antropológico. Eso viene de los anales del Instituto de la Patagonia. Ujú. Son reescrituras de esos textos con ese lenguaje antropológico muy descarnado. Bueno, y lo que hace la poesía y lo que hace el poeta muchas veces es rescatar de la fosa común de la historia aquellos que si no lo nombrara el poeta no existirían, como en el caso tuyo también, que son los protagonistas de la historia. Gracias por esta lectura. Y vamos a Julio. Julio, la pregunta ya te tiene cabreado, pero te la han hecho todos, pero es inevitable hacértela porque si no el público se va a quejar de que no te la haya hecho. ¿Cómo se concilia el trabajo de fotógrafo forense del PDI y poeta? Poeta forense, iba a decir, fíjate, después de haber escuchado a Cristian. Bueno, sin duda que el trabajo o lo que uno ve diariamente influye en lo que uno piense. Y eso es lo que en el fondo se ve reflejado después en el trabajo que uno realiza en la escritura. Lo que yo escribo normalmente es como un ordenamiento de lo que normalmente estoy pensando, ¿ya? Son como ideas que están dando vueltas siempre y en algún momento, cuando tengo la posibilidad, las voy registrando, no todas por supuesto, y después de eso viene ya un proceso de ordenar, de ver qué es lo que se puede rescatar de eso. Y
sin duda que eso me sirve un poco para salir también de lo que estoy viendo y lo que he visto lo puedo transformar en otra cosa que puede ser una reflexión en torno a la vida, al paso del hombre por el mundo y de algo que puede ser muy puntual o muy cotidiano, a veces también pueden ser otras cosas de la vida diaria, no solo del trabajo. Transformarlos en algo que no necesariamente indiquen algo puntual en base de uno, sino que pueda reflejar a cualquier persona en el momento de estarlo leyendo. Enrique Lin decía, el poeta trabaja codo a codo con la muerte, algo así. Tú, en tu caso literal, tú trabajas todos los días con la muerte de otros, pero también trabajas con la muerte al escribir. Y eso traspasa, a mí me tocó ser jurado, yo no conocía a Julio, la revista Libro, y nos impresionó, pasó algo muy loco con todos estos libros. Leíamos y decíamos, ¿quién es ese? Porque habla un nosotros, ¿quién es ese nosotros que habla? Que ha habido una devastación, ha habido una desolación, algunos interpretaron que podían ser unos indígenas del sur de Chile que nadaban en unas canoas, son voces perdidas, además que espacialmente vamos a mostrarlo, prácticamente el poema es como una cita al pie de página, o es como la página en blanco, si me lo puede mostrar ahí la cámara, y abajo el poema, con todo ese espacio en blanco anterior. Te invito a que comencemos a leer el breve latido que burla el silencio, que parte con una cita de Tellier que dice: aún se pueden ver en el barro las pequeñas huellas del Queltehue muerto esta mañana. Bueno, el primer poema: somos las luciérnagas infatigables, llevamos y sembramos pequeños amaneceres, mucho tiempo después de clausurados los últimos yacimientos del sol. La luz enciende nuestro corazón y engendra el fruto resplandeciente que luego, segundo a segundo, y misericordia consume. ¿Quién juega con nosotros? ¿Quién nos dio un corazón para luego abandonarnos? Solo somos juguetes viejos, con los brazos rotos, pero sonrientes. Nos rompemos la garganta en un solo grito, y sin embargo, nuestra voz es apenas un suave susurro en esta ventisca tremenda. Cuán frescas y potentes serán capaces de golpear nuestras palabras, ya en fuga y sin labios. Hay del que por insano no produzca más que podredumbre. Creemos ser dos piezas perfectamente ensamblables, orbitando concéntricos y equidistantes, en permanente contemplación, hasta que de tanta rutina, uno de los dos pierde el compás y va a dar lejos. En tanto el otro sigue dando aceleradas vueltas, inconsciente de su soledad, con un persistente latido en su corazón ya vacío. Y esta Hacemos ruido, esa me gusta mucho, página 33. A propósito del ruido y la furia, para usar la expresión de Faulkner. Hacemos ruido. Hacemos ruido, sin duda que mucho ruido. Pero al final, todas las voces quedarán en silencio, desfiguradas y sin pulso, dispersas, echadas a la suerte, para ser rearticuladas y descifradas. Estos poemas son como huellas en la nieve o en la arena, leves, fugaces, y luego queda la sensación de como las polillas nocturnas que se apagan o se queman con la luz, ¿no? Eso es con la que queda el lector al final, que es bien impresionante. En esta segunda vuelta, les quiero preguntar, así muy brevemente, porque para muchos debe ser curioso en un mundo que privilegia lo eficiente, que privilegia el ganar dinero, como decía el poema, el dinero fácil, el éxito fácil, la productividad, que siga gente como ustedes, joven, haciendo poesía, algo que no da réditos inmediatos. ¿Qué sentido tiene escribir poesía hoy día? Hoy, estamos hablando del año 2010. Héctor. Por ahí hay un verso en mi segundo trabajo, en mi segundo libro, por ahí yo hablo de que el poeta o la poesía es la productividad máxima y fantástica, pero que no hace falta. O sea, en este mundo, en el mundo del libre mercado actual, obviamente, y por ahí lo consigna Octavio Paz maravillosamente en su libro El arco y la lira. Es una frase muy larga, todo un párrafo muy largo, así ya no me acuerdo, pero él se refiere a eso. Como la pregunta con la que tú partiste al principio, ¿para qué poetas en épocas de penuria? De Hölderlin. Básicamente es porque, aparte de que pueda ser un don la poesía, una vocación personal, obviamente, a mí me ha servido básicamente para amortiguar la realidad
y para enfrentar la soledad, básicamente. Y después de viene el libro. Yo empecé a escribir, obviamente, sin pensar nunca en un libro ni en un tríptico en esa época, en los años 80, se publicaban trípticos. Uno escribe, básicamente, y después de viene el libro o la forma, uno le va dando alguna coherencia. Pero a mí la poesía me ha servido mucho, demasiado. Yo si no podría vivir sin los poetas a los que les tengo afecto, como Fernando Pessoa, como Enrique Lin, con la musiquilla de Las Pobres Esferas. Yo estuve más de un año sin escribir. Dije, bueno, quedé mudo, dije, ¿qué se puede hacer después de esto? Porque es como Mallarmé, la poesía francesa. Lin lo hizo de una manera ética, emocional, y no solamente un experimento verbal. Entonces yo con la musiquilla de Las Pobres Esferas, que a todo esto Ignacio Valente no le dio muchas gracias ese libro, el Ignacio Valente, el caballero, pero ese libro me dejó marcando ocupado, la musiquilla de Las Pobres Esferas. Y yo estuve más de un año sin escribir. Bueno, era adolescente, tenía 17 años, pero son libros que marcan. Pero yo les tengo mucho afecto, no podría estar sin leer un poema diario, o por lo menos estar cercano a los poetas. Muchas gracias. Y para ti, Gloria, ¿qué sentido tiene escribir poesía hoy? Bueno, yo siempre quise rescatar las voces, esas voces anónimas de aquellos que quizás no tenían muchas herramientas de expresión, ¿ya? Entonces creo que para mí la poesía ayer y hoy y el sentido que tiene es ser una herramienta para esos otros, ¿ya? Para esos esas vidas anónimas, esas vidas que vale la pena rescatar y que a través de ella también podemos reflexionar sobre un país, sobre una identidad, sobre un pueblo. Entonces, ese para mí es el sentido de la poesía. ¿Y te ha servido a ti para vivir? ¿Te ha salvado? Porque lo que dice un poco esto, a mí me ha salvado la poesía. Sí, me ha también. salvado morir como Sí, un perro, como dice claro, alguien por ahí, no sé, porque, Manuel Silva. Claro, yo, por ejemplo, cuando ejercí la pedagogía me di cuenta que no servía para eso, no era lo mío, hay que ser muy heroico. Entonces después planifiqué mi vida de tal forma que me permitiera en los espacios dedicarme a la escritura. Entonces uno se organiza de tal forma que eso se pueda dar, ¿ya? Entonces es medular, es el centro. ¿Y Cristian? Sí, es una pregunta que uno se hace, ¿no? Y es muy difícil de responder. Suena como a lugar común eso, pero es cierto. ¿Qué sentido tiene escribir en tiempos como son todos los tiempos, ¿no? Como son todos los tiempos. No he llegado a responderla. No he llegado a dar una respuesta que me deje satisfecho. Creo que por ahí escribí, o alguien me preguntó alguna vez, y hablé de darle forma a una angustia personal, en sintonía con una angustia plural, una angustia epocal, una angustia territorial, y eso transfigurarlo. No estoy del todo convencido. ¿Y cuál es esa angustia epocal? ¿Cuál sería la angustia de nuestra época? Habría que leer el poema de Nicanor Parra, ¿no? Los vicios del mundo moderno. Habría que leer varios poemas, está mejor dicho que lo que lo puedo decir yo. Pero el poema porque escribí, me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido. Y Julio, para ti, tú acabas recién bueno, se acaba de publicar este libro, tú habías publicado otro libro antes, pero saliste a la luz pública, salió el periódico del anonimato, digamos, salvo círculos pequeños, empieza tu poesía a circular, a tener lectores, y tú sigues escribiendo. ¿Para qué? ¿Por qué? Uno no escribe porque va a ser un libro, sino que son cosas que están en el pensamiento de uno y que uno los va registrando. Si después vienen los libros, bien, pero no es el objetivo ponerse a escribir para hacer un libro. Uno va acumulando ideas, pensamientos que los va registrando nomás, y eso, en el fondo, la trascendencia de la poesía yo creo que es eso. O sea, uno que es un ser tan intrascendente, una pieza más dentro de un mecanismo general, ir dejando en un registro en el papel, o ya sea en cualquier tipo de arte, en la fotografía, en la pintura, en la música. Es como dejar pequeñas huellas, como hablo en el poema de Telier, que van a trascender un poco más. ¿Ya? Nada es para siempre. Y de ahí la importancia, yo creo, de las artes en general. Los poetas, junto con escribir, los lectores también cuando leen, no se estarán de acuerdo, también escriben el poema, lo reescribe. Todo lector es también un escritor, ¿no? Eso lo dijo Borges, lo han dicho mucho. ¿Cuál es el poema? Yo les pedí eso antes de venir al programa, no lo vamos a leer al tiro porque nos va a alcanzar por el tiempo y quiero terminar con un poema de ustedes, pero
¿Cuál es el poema personal? Uno siempre tiene uno, dos o tres poemas que son personales, así como autores entrañables. Un poema entrañable que los haya acompañado, que los haya marcado profundamente. Héctor. Son muchos los Uno. poemas. Está Fernando Pessoa, Ya, pero uno, básicamente yo rescataría por la voz fuerte a este varón nacional que es Pablo de Roca. Pablo de Roca. Con ese gran poema largo que tiene, que se llama El canto del macho anciano, que son poemas largos como El veno en el pudridero de Eduardo Anguita, son poemas de largo aliento donde hay obviamente algunos ripios, pero yo rescataría ese poema de Pablo Roca, del canto del macho anciano. ¿Y que tú, hay una cosa Gloria? existencial. Ay, qué difícil, porque pregunta es, no sé, puede ser, estaba viendo este libro que me regaló Adán Méndez, de Cavafis. sí, del profesor Castillo. Por ejemplo, este texto de La ciudad, se titula La ciudad. Es muy bonito ese poema. Claro, es como bien común, pero también me gusta Vallejo. Ujú. También me gusta, por ejemplo, una canción de Víctor Jara, de El Lazo. Es Bueno, un poema también. claro, también podemos hablar la misma Violeta, sus décimas, Bueno, que es poesía. Los prisioneros, o sea, si hay un gran poema del siglo XX, ese va a ser El baile de los que sobran, de Jorge González. El baile de los que es que sobran, gran poema. un gran poema, canción. Cristian y Julio, un poema que le gustaría leer antes de morir, tal vez. Coincido con acá. Había elegido yo uno de Pablo de Roca. Un fragmentito, cortito. Tenía ¿eh? muchos de Claudio Bertoni, Tellier, Lin, y el de Pablo de Roca en el fondo tiene que ver con lo que ya más o menos he dicho, que dice, estos viejos huesos de acero vegetal se oponen a la invasión de la nada con su matraca espeluznante. Ese es un extracto de un poema de Roca. Qué buena, al detritus. ¿Y tú, Cristian? A mí me costó la tarea, Ujú. me costó hacer la tarea. Pero sí, elegí un poema de Trakl, Sebastián en sueños. Es un poema en que Trakl va cruzando el cementerio de San Pedro de la mano de su madre y ve la imagen de Dios, el rostro de Dios, inclinarse sobre su madre. Y el poema convoca muchas imágenes que van todas decayendo. Cae el rostro de Dios, los pájaros, los árboles, hay todo ahí, y la tarde misma, el tiempo va decayendo todo. Los vestigios de los antepasados, el vestigio del amor, lo nombra Trakl. Y en algún minuto el niñito tiene una epifanía y en una tumba él ve que un cadáver aún tibio abre los ojos y lo mira. Y eso, que el cadáver haya abierto los ojos, que toda la vida se estaba cerrando, que todo estaba cayendo, había un ritmo que iba hacia abajo, pero el cadáver abre los ojos. Eso despertó en mí algo que no supe traducir hasta que terminé de escribir este libro. Me gustaría cerrar, no sé si el tiempo nos va a dar, pero con algo coral, que es que cada uno lea, puede ser un poema, un fragmento, casi como un cadáver exquisito, vamos a terminar. Cada uno un poema de su cosecha y vamos a partir con el pie, lo puede dar Gloria. Y luego yo voy a ordenar aquí arbitrariamente el puzzle, pero Pero tú dices un verso, puede ser dos o una unidad dentro del poema que se sostenga sola, tal vez. A lo mejor tendrá que ser el poema entero, son 4 versos, 5, veamos. este puede ser que es breve. Dale. Nuestros padres se fueron encogiendo, apagándose como pichones heridos. Nosotros seguíamos aguantando aquí y allá, husmeando con nuestros hocicos, marcando provincia, adiestrando a los cachorros en la pelea del inmigrante. Así, de cuando en cuando, voy donde llaman mi alma compartida y me dibujo una palabra en la mejilla, en mi cadáver donde brota el manantial de la verdad, porque quiero ser herido por mi forma desmembrada, por mi seca victoria sobre el tiempo de los dioses. Yo quiero recordar la medida de mi estrella, tendido sobre el duro despertar de mi ceniza. Venían cantando 11 niñas del orfelinato de Julio el Apostólico. Era el tiempo primero, tiempo de nunca acabar. Era el amor entre la fiesta del jazz y el champán.
Nosotros las seguíamos y nos manteníamos a corta distancia, la distancia de toda una vida. A estas alturas solo bastan fragmentos para aprovechar mejor lo que resta de tiempo. Bueno, yo quiero agradecer a los poetas que han aceptado esta invitación, a esta cata de poesía, a escuchar y a sentir una reverberación, una música, la música personal de cada uno, y mostrar que la palabra está viva y que podemos responder a Hölderlin, no con una certeza, pero sí con obras y con creación. Te agradezco mucho, Gloria, por haber estado aquí, Cristian, Julio, Héctor, y haber participado de este cadáver exquisito de poesía chilena. Viva. Gracias. Cadáver exquisito de poesía chilena, viva. Muchas gracias.